En línea, salud. Bueno, continuamos aquí en línea y estamos ya en salud y tenemos a nuestra experta Petra Montilla, psicólogo, terapeuta y todo lo que nosotros queremos ir allá a gritar, a llorar y a buscar consuelo. Ahí está Petra Montilla. Buenas tardes y bienvenida en línea. Hola, buenas tardes. Mi casa en línea. Así es, Petra, pero usted está hoy como que sabe qué viernes el día hoy. Sí. Y Petra Montilla es cogidista, lo dicen los zapatos, Sí, lo dicen su sí. hermosa blusa de güiritas, es que le dicen, ¿verdad? De güiras. Bellísima, Sí, me gusta. soy escogidista. Petra, hoy estamos bajo un tema, pudiéramos decir interesante por las informaciones, pero preocupante a la vez, porque sabemos que se mueven muchas cosas detrás de esto, y es sobre cómo influyen las emociones en las enfermedades agudas y crónicas. Es algo que lo hemos visto en consulta. Y lo hemos visto también leyendo la literatura, leyendo las vivencias de especialistas de todas las áreas. Hemos visto pacientes que lo han derivado de cardiología por un dolor en el pecho. Y el paciente llega a la clínica o al hospital con él cree que es un infarto. Y no tiene nada, el electro todo bien, el ecocardiograma todo bien, la presión bien. Y él tiene un dolor en el pecho que no se le quita. Luego de varios días haciéndole pruebas y análisis, imágenes, lo derivan a psicología, porque él tiene un tema que los médicos, cuando no encuentran la razón de lo que tiene, le dicen estrés. ¿Oh, sí? Y el estrés no es más que una emoción reprimida. El estrés, tal como yo lo digo, que eso no está en ningún libro, se llama exceso de pasado. Cuando la gente está cargando muchas cosas que deberían haber sido, o que yo entiendo que deben ser distintas, o decisiones que tomó y no le salieron como esperaba, esa persona tiene situaciones que el cuerpo la somatiza como síntomas de una dolencia fuerte. Pero también tenemos los casos de pacientes con artritis reumatoide, con problemas severos de enfermedades autoinmunes, lupus, pacientes hasta en cuidados intensivos que tienen un tema de rencor, de conflicto en familia, y hemos visto pacientes que han salido de cuidado intensivo cuando han soltado lo que lo amarraba a esa situación. ¿Oh, sí? O y sea, vemos, sí señora, por un perdón, por ejemplo. vemos eso día a día. No solamente las enfermedades catastróficas como cáncer, ese tipo de cosas, también las enfermedades agudas, por ejemplo la diabetes. No sé si ustedes tienen el conocimiento de que el pueblo ha etiquetado al diabético como un agente cascarrabia. No le haga caso, que él sufre del azúcar. Dicen en nuestros barrios, es cierto. El diabético desarrolla una conducta de rebelión autorizada. Pero es normal Es esta normal, conducta. es normal porque hay a nivel emocional hay una negación y hay un problema, porque fíjense en el tema de la diabetes, el diabético no puede comer de todo. Ah, cierto. Entonces desarrolla como una queja constante. Y eso pasa mucho así. Pasa mucho con ese tipo de enfermedad. Petra, yo tengo una pregunta, pero antes de ir a la pregunta, nosotros ya acostumbramos a nuestro público de en línea de que pueden llamar con los invitados a cualquier hora. Este programa es del público. Sí. Y tenemos ahí en pantalla los números de teléfonos, que son el 809-744-3232, para que le hagan cualquier pregunta dentro del ámbito de la salud. Así que vamos a pedirle a nuestro público que busquen, como dice Isauro, lápiz y papel para que vayan anotando su pregunta y se la hagan a nuestra psicólogo terapeuta, Petra Montilla. Petra, ahora mismo hay una situación, digamos que hasta alarmante, porque es una enfermedad que tal vez no es considerada de cierta forma aguda, porque puede ser clásico o puede ser hemorrágico. Me refiero al dengue.
hemos visto ya una estadística de más de 14, 15 niños o personas que han muerto Sí. por la enfermedad. Hay quienes dicen que esa no es la cifra real, sino que se están maquillando. Y yo quiero preguntarle, ¿se pueden considerar esta entre las emociones agudas como Sí. enfermedad? Sí, porque estamos viviendo una temporada alta, como pasa con los hoteles. En temporadas altas está full de huéspedes. Esta temporada es del dengue y claro, en este momento es aguda, en este momento es crónica. ¿Qué emociones estamos viendo? Angustia. Vemos que las madres de que un niño le da fiebre arranca. El protocolo de los médicos no es ingresar ni es medicar, es simplemente acetaminofén y vigilancia. Pero las mamás tenemos angustia, tenemos pánico, tenemos miedo, que el miedo es la primera emoción del ser humano. Desde que el ser humano nace, el primero que siente es miedo. Y dentro de los miedos, el miedo a morir es el más profundo. Y por eso vemos tanta gente en los hospitales y vemos todo esto que ha sucedido por el miedo. Y es una emoción que pasa de dos formas. O te avalancha para buscar ayuda o te frisa. Hay gente que el miedo los paraliza. Y ahí vemos, por ejemplo, vimos las noticias que hay madres que dicen que el niño tenía 5 días con fiebre, pero no lo llevó. Procurando que el niño le quite la fiebre solo en la casa. Entonces vemos como el miedo es una emoción que tiene también que tramitarse de una manera positiva. Okay. Petra, vemos ahora mismo, siguiendo con el tema del dengue, ya que tú lo tomamos como ejemplo, de que esto de la noticia del dengue se ha convertido en una bola de nieve, porque ya al tener casos de niños que han fallecido por esta situación, ya el protocolo que existe, como usted ya ha apuntado, que es ir a casa y utilizar acetaminofén, para una madre eso no es suficiente. O sea, es una vigilancia que no es de manera inmediata una solución. En esta bola de nieve, ¿quiénes son los más afectados? Primero, los padres que tienen la responsabilidad de llevar la observación. Segundo, el médico que está el padre 24/7, está en 25, está en 38, está en 18, está normal. O el sistema de salud de nuestra República Dominicana. Es el médico. El que está más afectado es el médico por la demanda del servicio y de la eficacia del servicio, que no solamente es el conocimiento del médico. Porque, por ejemplo, el niño tiene fiebre alta, no hay el medicamento, no hay el acetaminofén o lo que sea en el centro, se acabó, o no hay suficientes enfermeras para suministrarlo, o no hay espacio suficiente para ver todos los niños. Y sobre los médicos y el personal de salud que está ahí es que recae la consecuencia. Pero al final, la víctima es el niño. ¿Por qué? Porque hay una deshumanización en los servicios de salud en nuestro país. Antes tú llevabas un niño y aunque sea bajo la llave lo metían para que le baje la fiebre. Sí. Ahora siéntese ahí y espere su turno. Hay una deshumanización que podemos después ver por qué ha sucedido eso en los médicos de nuestro país, pero en realidad hay una apatía a dar un servicio eficaz. Y cada caso es particular, hay muchos médicos que hacen lo que tienen que hacer, pero hay otros que no. Y los niños son las víctimas al final de todo esto. En el caso, por ejemplo, de cuando tuvimos el proceso del COVID, esta pandemia que fue totalmente nueva para generaciones anteriores y para nosotros y para la que van a venir más adelante, que se le va a hablar mucho de COVID. Esto de manera indiscutible ha traído enfermedades psicológicas muy fuertes. ¿Qué tanto ha sido el impacto de la COVID-19 en el mundo? Es un impacto que todavía la humanidad no ha podido identificar en gráficos o en forma de números o con el nombre. Pasó esto, pero el COVID ha traído desencadenantes a nivel psicológico terribles. Vemos la gente con ansiedades, con pánico. Hay gente que han detenido los aviones porque entienden que tienen que salir del avión, con fobias. Hay muchas personas jóvenes que para salir de su casa ha habido que llevarlo primero a un psiquiatra para medicar la ansiedad y luego poco a poco salir con esa persona acompañado con un familiar de su casa por fobia, por miedo. Han habido situaciones
ya de tener síntomas de muchas cosas que solamente el cuerpo de esa persona la siente. Y el especialista de la conducta no podemos decirle, no, tú no sientes dolor en el pecho, tú no tienes nada, no, tú sientes el dolor, pero tu cerebro es el que te está dando esa señal. Y por medio de muchas herramientas podemos ayudar a las personas a manejar esas emociones. Para si tiene una enfermedad comórbida, o sea, si tiene una enfermedad que ya estuvo en el cuerpo antes de lo que le está sucediendo en la psiquis, entonces esa enfermedad no sufre un deterioro. Porque ¿qué pasa? Si una persona con artritis, por ejemplo, tiene ansiedad, esa persona no va a poder descansar debidamente, no va a poder aprovechar debidamente su medicamento, su alimentación, y no va a poder manejar de forma eficaz la enfermedad. Entonces tenemos nosotros, por ejemplo, la técnica de respiración. Todos hemos pasado porque no han sacado sangre. ¿Qué dicen en el laboratorio? Toma aire y después bótalo. ¿Por qué? Porque cuando tomamos aire no estamos sintiendo absolutamente nada. Cuando botamos el aire, el dolor entra y no lo estamos sintiendo. Ok, y entonces, claro, entonces todo hay técnica de respiración. Por ejemplo, las mujeres que hemos tenido hijos de parto normal, nos enseñaron a respirar. Cuando venía la contracción, nos enseñaban a respirar y no sentíamos tanto dolor. Entonces la respiración es una herramienta número 1 para manejar esas emociones en esa persona que tiene algún tipo de diagnóstico, físico o mental. También algo que todo lo tenemos a la mano, que es el ejercicio físico. Pero no es que usted se va a inscribir en un gimnasio, es que usted va a salir, se va a poner su tenis y va a salir de su casa a caminar en el parque, en el parqueo, en la cuadra. Claro está, si hay seguridad, si no hay seguridad no salga que lo atraque. Pero cuando caminamos el cuerpo comienza a segregar endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, del bienestar, y eso ayuda a que tu cuerpo pueda manejar mejor esas emociones, la calidad del sueño. Yo le hablaba el otro día de la higiene del sueño. ¿Qué significa eso? Dormir las horas necesarias sin tener la interacción con estos aparatitos que son los que nos gobiernan nuestra vida, la pantalla del televisor en las habitaciones. Vemos que son cosas que están a nuestra mano, que son simples, pero por ser tan simples muchas veces no las manejamos y entendemos que no tienen eficacia. Muy bien. Petra, sé que hay mucha gente que está sintonizando ahora el canal, el programa, y queremos recordarle que estamos recibiendo llamadas hoy en el programa acá con Petra Montilla en el 809-744-3232. Llame ahora y pregunte, haga su pregunta. Petra, hay una inquietud que tenemos y es la siguiente. Hablamos de lo que son las emociones agudas y crónicas, ¿verdad? Por las enfermedades crónicas. Pero todas estas personas que han tenido la desgracia, digamos, de haber perdido en estos momentos un familiar, un niño, qué sé yo, por la enfermedad que tenemos encima ahora mismo, que es el dengue. ¿Qué orientación se le podría dar a esos padres? Porque hemos visto, oiga, escena desgarradora. Entonces, ¿cómo tratar eso? Lo importante es que el familiar cercano, el que pueda tomar control de la situación, permita que la persona viva su dolor como lo entienda. Pasa mucho en nuestros pueblos, en nuestros sectores, que la gente le dice, pero no llore, dale gracias a Dios porque te lo dejó 6, 7 años, o yo sé por lo que tú estás pasando. Nadie sabe por lo que está pasando una mamá o un papá que pierde un hijo. Cada caso eso no tiene nombre. Entonces, ¿qué pasa? Hay que permitir que esa familia vive el duelo, que llore, que se lamente, sin tener que estar limitándose a que las emociones se expresen. Porque no hay emociones malas y buenas. Emoción es emoción. Hay que vivirla, asumirla y luego desecharlas. Porque el que tiene, por ejemplo, un dolor por la muerte de un hijo, que no le permitan llorar, ¿qué usted cree que va a desarrollar más adelante? Una enfermedad crónica. Porque ¿qué pasa? Hay algo dentro de ti que no te permite vivir adecuadamente. Y es una emoción encerrada, es lo que lo más adelante enferma de muchísimas cosas que a veces no hay razón biológica para hacerlo. Por ejemplo, pasa una persona con algún tipo de artritis, que lo vemos mucho en consulta, tiene una falta de perdón, y mayormente la falta de perdón es con el más cercano,
papá, mamá o los hijos, y esa persona desarrolla una enfermedad crónica en sus huesos por falta de perdón. No es que si usted perdona se va a sanar, es que usted va a poder vivir de una manera más adecuada con ese diagnóstico, porque que usted se enfermó. Cuando hay falta de perdón, cuando no hay aceptación, cuando no hay respeto, cuando la dignidad es pisoteada, nos quedamos así, hay falta de perdón. Cuando no fluimos, es como dice la corriente conductista en psicología, primero pensamos, sentimos y luego actuamos. Cuando nosotros dejamos de actuar y solamente sentimos y pensamos, enferma nuestro cuerpo. Petra, vemos que cuando una persona tiene ya en sus manos un diagnóstico de una enfermedad, puede ser crónica, puede ser catastrófica, siempre la primera reacción o el primer síntoma es la depresión. ¿Cómo manejar esta crisis y qué tanto influye el entorno para poder llevar este proceso de una forma más amigable? La depresión se espera en un paciente con un tipo de diagnóstico así. El profesional de la salud espera la depresión. Si no llega, bueno, pues es un fenómeno, pero hay que esperarla. ¿Qué pasa? Se debe psicoeducar al cuidador, a la persona que está alrededor. Pasa muchas veces que velan a la persona viva. Sí. Está ahí en la casa y tú viniste a verla, ya está ahí sentada. Y la gente se siente que murió. Porque la misma familia tiene este manto de pena y este manto de, ay, le tocó, que no lo permite a él ver más allá. ¿Qué pasa? La familia tiene que dar ánimo, tiene que acompañar, siempre y cuando el paciente lo permita. Porque hay pacientes que no quieren ni salir del cuarto. Usted no lo puede obligar a salir de ahí. Ahora usted se va a dar alternativas para vivir primeramente en agradecimiento. ¿Qué pasa con las personas cuando tienen un diagnóstico? Lo acogen como suyo. Mi cáncer. Yo tengo un visitante en mi cuerpo. No, eso no es suyo. Deseche eso. Entonces vemos como la misma mente es la que te ayuda o la misma mente es la que te hunde. Yo siempre le digo a ustedes, hay un psicólogo norteamericano que dice que dependiendo de la calidad de nuestros pensamientos hacia nosotros mismos, un bache en el camino es solamente una piedrecita o puede ser un hoyo donde te entierren. Entonces la persona tiene que recibir de su entorno esa fuerza que necesita para pelear contra esto que llegó a nuestra familia. Tú no estás solo, no con mucha palabrería, sino con cosas eficaces. Por ejemplo, no se puede hablar de dinero delante de un enfermo con una enfermedad catastrófica. Ahora hay que buscar 200,000 pesos para un qué sé yo qué. Esa persona es lo que va a tener el deseo de acabarse de morir más rápido, porque yo soy una carga. Ni de dinero, ni tampoco de tratamientos, de que vamos ahora a averiguar, porque fulano antes de morir se lo llevaron a tal sitio tarde. Hay que psicoeducar a la familia, al acompañante, y que el que tiene el diagnóstico entienda que el diagnóstico es simplemente un nombre, que eso no lo determina ni lo define. Esa ha sido la técnica que han utilizado muchos pacientes que han salido victoriosos detrás de un diagnóstico catastrófico. Petra, vamos a seguirle recordando a los amigos de En Línea que pueden llamar al 809-744-3232 y hacer la pregunta que quieran en el área de salud. Y yo le digo, Petra, generalmente en los campos, la solidaridad con el que se enferma es muy fuerte. Y vemos que desde que dice, mira, Juana está, la que está mal es Juana. Todo el que conoce a esa familia va a visitarle. Entonces yo digo, ¿cómo influye eso? Porque eso es la generalidad de los campos, le estoy hablando. Porque aquí, bueno, van a la clínica, van al centro médico. Tenemos una llamada, Petra. Vamos a ver su nombre y el lugar de donde nos llama, por favor. Hola. Se cayó esa llamada. Pues le decía, Petra, entonces eso es algo general en el campo. ¿Cómo influye eso en lo que es las emociones? De manera positiva, cuando la gente se siente amada. Tenemos una llamada, Petra, nombre y lugar, por favor, ¿de dónde nos habla? Ana María Jiménez Montero, de aquí de Los Mameyes. Su pregunta para la invitada, por favor.
Buenas tardes, Ana Sí, María. buenas tardes. Hay personas que dicen, no, porque cuando tiene el azúcar bajita hay que comerse una menta o un chin de dulce. Sí, Ana María, la escuchamos. Sí. ¿Usted quiere saber si eso es positivo o si es negativo? Sí, porque hay personas que dicen, no, porque me estoy desmayada. Y le dice a otra persona, tú tienes que comerte algo dulce, una menta, un chin de miel de abeja, un chin de azúcar. Bueno, vamos a escuchar lo que dice Petra Montilla respecto, la experta. Bueno, yo no soy doctora, ¿verdad? Yo soy psicóloga clínica, pero en realidad sí, si le baja la glicemia, como le llaman científicamente, el azúcar, claro, comerse una menta o un chin de azúcar le va bien. En el claro momento que de la sí. crisis. En el momento del mareo. En el momento del mareo, sí. Sí, pero la gente lo hace como una manera de, ¿verdad? De levantar, como dicen en el campo, el ánimo. Sí, es verdad. Porque es se verdad. sienten tal vez un poco grave y bajo. Y pues, Petra, Los niveles de azúcar. seguimos con el tema. Usted decía ahorita que cuando una persona está en situaciones difíciles y el alto costo que escucha hablando que 200,000, que 300,000, lo que tiene es ganas de morirse, pero yo no creo que la gente como que tenga nunca deseo de morirse. Tenemos otra llamadita. Tenemos otra doctor. llamada, nombre y de dónde nos habla. Hola. Saludos. Aló, Sí, ¿con quién buenas hablamos? tardes. Buenas tardes. buenas tardes. Buenas. Adelante. Sí, adelante. ¿Con quién hablamos? Mi nombre es Ángela Tapia. Ángela Tapia le habla del kilómetro 11 de la autopista Duarte. Adelante, Ángela, su pregunta para la doctora. Si puede bajar el volumen de su televisor, Ángela, que tal vez esté muy alto. Ok, yo quiero preguntarle a la psicóloga Ujú. si es posible. Adelante, Ángela. Acá. Sí. ¿Me escuchan? Ahora sí. le escuchamos. Ok, mi pregunta es para la psicóloga. ¿Puede una persona con una ansiedad generalizada sanar simplemente con terapia sin necesidad de medicarse? Sí, claro. Claro, la medicación viene principalmente en mi práctica. La medicación viene cuando la persona no puede ejercer una funcionalidad diaria, su día a día, de manera estable. Si tiene trastorno del sueño, si tiene pensamientos intrusivos, o sea, pensamientos de muerte, si es una persona que no está actuando de una manera correcta en su día a día, necesita medicación, pero una medicación efímera, no una medicación permanente. Perfecto. No, qué interesante pregunta. Bueno, yo pienso que debemos recordar de nuevo a los amigos televidentes que pueden llamar al 809-744-3232 y aprovechar los conocimientos de nuestra psicóloga Petra Montilla, que está a la orden para Sí, contestar claro. cualquier pregunta. Así es. Petra, vemos que en las familias ahora mismo se está viviendo mucho momento de estrés. ¿El estrés y la depresión tienen alguna afinidad? Incapacitan. Sí. Incapacitan. Hay personas que por estrés, inclusive se está dando licencia médica por estrés. Oh, sí. Claro. Llega un momento que el nombre lo dice, estrés. Eso te pone que tú no puedes ni descansar, ni dormir, ni comer nada. La persona enferma su cuerpo por situaciones de estrés. Y sí, lo están mandando a caminar, a hacer ejercicios, a hacer actividades que, por ejemplo, hobbies, a jugar tenis, jugar basquetbol. Los médicos están mandando a la gente a mirar hacia afuera. Sí. Y por ejemplo, el dominicano, nosotros los dominicanos somos muy creativos, muy activos, nos gusta mucho compartir. ¿En qué momento nosotros nos damos cuenta de que estamos sometidos a mucho estrés o a una depresión? Estrés es cuando la persona no puede hacer
ni asumir la persona, como dicen ellos en consulta, me pongo bruto, yo me puse bruta, yo no entiendo, yo leo, no entiendo, sé lo que tengo que hacer y no lo puedo hacer, acumulo el trabajo, soy lo que le llamo procrastinar, lo dejo para después, me siento como amarrado. Como un stop. Eso es un estrés. La depresión te tumba. La depresión te mete en una cama o te mete en un pensamiento nivel de túnel y tú no puedes hacer nada. Petra, y estas personas que han tenido también la experiencia o la están viviendo familiarmente de tener que lidiar con la situación de una persona con Alzheimer, esas emociones también llevan a lo que son enfermedades, puede ser al que también atiende al paciente. Claro. Claro que sí, porque es que el Alzheimer, encima de que es catastrófico, es neurodegenerativo, o sea que con el tiempo el paciente se va a poner peor. Pasa que el problema del olvido es lo más terrible para una familia. Cuando tú tienes a tu papá en tu casa y tu papá ya no te conoce, él no sufre, está sufriendo el cuidador. Entonces en la familia se deben alternar los hijos, si pudieran tener una persona que trate día a día con ese familiar, porque eso es terrible. El Alzheimer es una enfermedad que no es de un paciente. Verdaderamente el Alzheimer es una enfermedad de familia, porque cuando hay un diagnóstico de Alzheimer, al principio lo vemos muy bien al familiar, pero se le va deteriorando el proceso cognitivo de la mente. Y llega un momento que se enferma cuerpo y mente. Verdaderamente el paciente vuelve a ser niño, donde hay que ponerle pampers, donde hay que cuidarlo, y la salud se deteriora de la noche a la mañana. Entonces venimos con un proceso primero mental, con esos todos los días, con ese problema que vemos que no nos conoce, que se olvida su nombre. Pero hay algo en el caso del Alzheimer, es algo muy particular. Las situaciones que ocurrieron en la vida de esa persona, que fueron determinantes, esa persona no la olvida. Hemos tenido familiares que Alzheimer, que no se acuerdan nada ni su nombre, pero sí se acuerdan de situaciones, por ejemplo, de una persona fallecida, de un rechazo de alguien, de cuando se le muere un hijo. Teníamos un familiar que decía que tenía 4 hijos, nada más tenía 2. 4, esos 2 se le murieron estando chiquititicos, 30 y 40 años antes, pero en su mente ella tenía 4 hijos. Entonces, y era real. Era verdad. Entonces vemos cómo esa huella de afecto queda en el ser humano, aunque el cerebro diga, nada más me quedan 2 neuronas y me acuerdo de nada. Esas situaciones que te marcaron a ti, a tu vida, se quedan ahí muchas veces en los pacientes con Alzheimer. Petra, usted como experta de la psicología, me gustaría saber qué es, o si ya ustedes los psicólogos han podido determinar, por qué la depresión ha tomado tanto terreno, especialmente aquí en la República Dominicana. Porque las exigencias y las autocargas que nos hemos puesto, ¿qué significa eso? Bueno, ya se le exige a un muchacho que a los 18 tiene que ser bachiller. Se le exige fuera de la escuela también muchas actividades extracurriculares. Nosotros los padres, entonces, tenemos un niño que a los 9 años tiene que hablar 2 idiomas, porque tiene que aprender inglés. Si tu niño tiene algún tipo de imposibilidad de aprender segundo idioma, la presión la tiene ese muchacho porque es el que no quiere, es un vago. Pasamos de que el muchacho estaba en un play jugando pelota o en un solar vacío, a que tiene que estar enclaustrado en un lugar aprendiendo idioma, tecnología, mandarín. Tenemos muchachos aprendiendo mandarín, francés, italiano. Las carreras universitarias han cambiado todas también. Entonces, si el sistema que estamos viviendo está poniendo a la persona a vivir en automático, las exigencias. Recuerden que le he dicho anteriormente que antes queríamos ser abogado, policía, bombero. Después pasamos a quiero tener una casa, un buen vehículo. Ahora estamos en la etapa de aparentar. Tenemos que aparentar la familia feliz, el esposo feliz, el esposo amable, la esposa Barbie. Hay exigencias a la mujer, figura, y todo lo hemos creído y vamos con mentalidad de manada detrás de lo que se está establecido, lo que se necesita. Y muchas de esas necesidades son creadas porque lo peor del mundo es cuando una gente se encuentra con una limitación y quiere lograr algo que no puede.
Entonces, la gente se estresa y la gente se frustra, y el muchacho que no aprendió de niño a manejar emociones comienza a autolesionarse porque no se acepta. Pasa, por ejemplo, con el físico de las adolescentes, que las muchachas tienen un patrón. Ahí están las Kardashian, que tienen toda la cirugía del mundo, pero nuestras hijas quieren parecerse a las Kardashian. Y no hay un criterio de una mamá detrás que le diga, mira, por esa tiene 6 cirugías, ahí esta tiene 2. Además, en la familia de nosotros todos somos martallados. No te creas tú que va a salir una Barbie. No hay percha. Entonces, la sociedad está detrás de un ideal que no existe. Ahora, Petra, perdone que les ponga este tema, pero usted hablaba de tecnología. Y es que, por ejemplo, muchas veces no es que la juventud quisiera tal vez parecerse, entiendo yo, es que la misma situación ha cambiado. Por ejemplo, nosotros anterior lo que exigíamos a nuestro padre era un libro. Ahora el mismo sistema lo que demanda es una computadora, una tablet, un teléfono celular. Que por ejemplo la misma convergencia de que ya en un celular usted tiene la televisión, tiene la radio, tiene una cantidad ya anterior, esto yo siempre lo digo como de forma jocosa. En los campos usted tenía que tener un foco para cuando se iba la luz, ya usted tiene su foco acá, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Al cambiar todo ese esquema, no hay una presión que agudice también a las familias, especialmente a los padres, con la exigencia de los hijos, frente a que tienen que tener esos equipos para poder emprender los estudios. Claro, ahorita hablábamos de que le ponen las tareas en el Classroom de Google o donde sea, muy bien. ¿Qué pasa? Ha cambiado los tiempos, pero la simiente, el cimiento de la sociedad no puede cambiar con los tiempos. Que cambie el político aquel que decía, no me acuerdo cómo decía, ahora no me acuerdo, pero la familia ha permitido que toda esa tecnología sea que dirija, eduque principalmente en valores, principios y en emociones a sus hijos. Porque fíjense, en pandemia todo el mundo hacia TikTok, todo el idiota hacia TikTok. Entonces, ¿qué nos convertimos? Todavía el TikTok existe en esta época, sí, porque vamos detrás de los views, de hacernos notorios, que se hablen de nosotros, pero no son los muchachos, son los adultos. Entonces, el papel de la computadora, del celular y todo eso son privilegios que su hijo tiene que aprender a ganárselo y a conservarlo y entender de dónde salió eso. Eso no puede cambiar con los tiempos. La educación sexual, siempre le he dicho, no es en un libro de texto, es en la casa. Que papá y mamá le enseñan a sus hijos el valor de su cuerpo, qué significa tu cuerpo, con ropa o sin ropa, que tú puedes permitirle a otros que vean, que toquen, a qué edad puedes permitir eso, qué significa una relación de pareja. Eso no es en la escuela que te lo tienen que enseñar, en un libro de texto. Petra, estamos hablando de las emociones y no quiero despedir sin que antes usted nos diga de manera breve el tema del bullying. Hay 4 figuras: el que está haciendo el bullying, el que está recibiendo el bullying y el padre de esas 2 personas. ¿Qué rol juegan esos 2 padres y cómo deben de enfrentar esa situación? El bullying es tremendo, una epidemia. Que el padre o la madre del joven o del niño que está haciendo el bullying tiene que acercarse, llevar a su niño a entender qué significa lo que está haciendo, el daño que está haciendo al niño y a la familia, acercarse a las familias. Y la madre o el padre del niño que está recibiendo el bullying tiene que dejar de victimizar a su hijo y tomar acción a favor de su hijo. No puede ser posible que un niño se suicide porque en la escuela le hacen bullying y la mamá diga o el papá, yo no sabía que era a ese nivel. ¿Por qué? Porque tienes que estar cercano a tus hijos, tanto tu hijo que hace el bullying como el hijo que recibe el bullying. Los padres tenemos que estar pendientes 24/7. Bueno, Petra, ya se ha terminado el tiempo, pero deberíamos de hacer un programa completo sobre el tema del bullying porque está abarrotando a nuestro país. ¿Redes sociales? Padres e hijos RD. Súper fácil. Petra, gracias. Gracias por siempre está ahí ayudando a nuestro público a llevar un buen mensaje en tanto que se necesita la psicología aquí en nuestro país.
En línea, salud.